Existe un momento muy específico del día en el que todo comienza a aflojarse por dentro, incluso cuando afuera el mundo todavía parece lleno de ruido, pendientes y estímulos constantes. Ese momento llega justo antes de dormir, cuando el cuerpo empieza a soltar el peso acumulado de las horas vividas y la mente, poco a poco, deja de insistir en controlar lo que ya no puede resolver. No es un instante común, es un umbral silencioso en el que la conciencia se vuelve más receptiva y la energía más moldeable, aunque la mayoría de las personas pase por él sin darse cuenta. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Algo dentro de ti reconoce que este momento es diferente, que aquí no hace falta esfuerzo, lucha ni explicaciones racionales. El simple hecho de detenerte, de permanecer presente antes de dormir, ya comienza a cambiar la forma en que tu sistema interno se organiza. El cuerpo entiende cuando no hay amenaza inmediata, cuando no hay urgencia real, y responde soltando tensiones que durante el día parecían normales, pero que en realidad solo eran hábitos de supervivencia. En este espacio previo al sueño, la mente lógica pierde protagonismo y otra forma de percepción empieza a tomar el mando. Ya no se trata de pensar más, sino de sentir con mayor claridad. Las defensas bajan, el ruido mental se atenúa y lo que queda es una sensación de apertura suave, casi imperceptible, pero profundamente poderosa. Es aquí donde lo que sientes comienza a tener más impacto que cualquier pensamiento repetido durante el día. Muchas personas se acuestan cargando preocupaciones, emociones no resueltas y tensiones que no les pertenecen en ese momento, sin saber que ese estado se imprime directamente en el subconsciente mientras duermen. Pero ahora, al elegir estar aquí, algo empieza a cambiar. No porque estés forzando un resultado, sino porque estás permitiendo que el cuerpo y la mente entren en un estado más coherente, más alineado, más receptivo a nuevas posibilidades. Este no es un espacio para convencerte de nada, ni para exigir cambios inmediatos. Es un espacio para recordar que el descanso no es solo una pausa, sino un proceso activo de reorganización interna. Antes de dormir, la energía todavía no ha tomado forma definitiva, y eso convierte a este momento en una puerta silenciosa hacia algo nuevo. Lo que ocurre aquí no siempre se nota de inmediato, pero deja una huella profunda que comienza a influir en cómo te despiertas, cómo percibes y cómo respondes a la vida. Mientras avanzas hacia el sueño, la necesidad de controlar se debilita y aparece una sensación más amplia de presencia. No necesitas hacer nada especial, porque este instante ya contiene todo lo necesario para iniciar el cambio. El cuerpo sabe cómo entrar en reposo, la mente sabe cómo soltarse cuando no se le exige, y en esa combinación empieza a gestarse un ajuste interno que continúa trabajando incluso mientras duermes. Este momento antes de dormir no es pequeño ni insignificante. Es el punto en el que el día se cierra por dentro y el terreno queda preparado para lo que viene. Y aunque ahora solo parezca silencio y descanso, algo profundo ya se está moviendo, de forma natural, constante y silenciosa, marcando el inicio de un proceso que comienza aquí y se extiende mucho más allá de esta noche. Existe un instante muy preciso antes de dormir, en el que la mente comienza a aflojar su estructura habitual y el cuerpo entra en un estado de transición profunda. No es todavía sueño, pero tampoco es vigilia completa. Es un punto intermedio donde la conciencia se vuelve más permeable y la energía interna empieza a reorganizarse sin resistencia. En ese espacio, los patrones automáticos pierden fuerza, y lo que normalmente domina durante el día deja de tener el mismo control. En este momento previo al descanso, el sistema nervioso empieza a salir del modo de alerta constante en el que pasó gran parte del día. Los músculos se relajan, la respiración se vuelve más lenta y el cuerpo interpreta que ya no necesita protegerse ni anticipar peligros. Esta señal interna es fundamental, porque cuando el cuerpo se siente seguro, la mente deja de insistir en repetir pensamientos defensivos que solo consumen energía. La mayoría de las personas atraviesa este estado sin darse cuenta, llevando al sueño las mismas emociones del día, sin comprender que ese estado emocional es la última información que el subconsciente recibe antes de entrar en reposo. Aquí es donde se imprime la base del día siguiente,
no como un castigo, sino como una repetición inconsciente de lo que se sintió antes de dormir. Este proceso ocurre todas las noches, lo percibas o no. Cuando eliges estar presente en este instante, algo diferente comienza a suceder. La atención deja de estar dispersa y se recoge hacia adentro, creando un espacio interno más silencioso. En ese silencio, las emociones se vuelven más claras y la energía empieza a reorganizarse sin necesidad de esfuerzo consciente. No hay lucha, no hay corrección, solo una transición natural hacia un estado más coherente. Este umbral antes del sueño es poderoso, porque la mente lógica empieza a perder protagonismo y la mente subconsciente se vuelve más accesible. Las barreras internas se suavizan y lo que se siente en este momento comienza a tener un impacto más profundo que cualquier afirmación repetida durante el día. Aquí, la emoción se convierte en el lenguaje principal del cuerpo y la biología responde a esa señal de manera directa. En este estado, no importa lo que ocurrió durante el día, porque el cuerpo no distingue entre pasado y futuro, solo responde al estado presente. Si la emoción que predomina es tensión, el cuerpo se adapta a ella. Si comienza a surgir una sensación de calma, el sistema interno se alinea con esa información. Por eso, este momento no es neutral. Siempre está creando una referencia interna. A medida que este proceso se desarrolla, el cuerpo empieza a soltar capas más profundas de tensión que no siempre son conscientes. Son hábitos emocionales, respuestas automáticas y patrones repetidos que se activaron tantas veces durante el día que parecían normales. Al entrar en reposo consciente, esos patrones empiezan a perder fuerza, no porque sean eliminados, sino porque ya no reciben la misma energía. Este espacio previo al sueño funciona como un portal silencioso donde lo viejo comienza a disolverse y lo nuevo encuentra lugar para emerger. No es necesario definir qué debe cambiar, porque el cuerpo tiene una inteligencia propia que sabe cómo reorganizarse cuando no es interrumpida. La clave está en permitir que ese proceso ocurra sin interferencia mental. Así, mientras te acercas al descanso, este primer ajuste interno ya está en marcha. Aunque no siempre sea perceptible de inmediato, su efecto se extiende más allá de la noche, influyendo en cómo despiertas, cómo percibes el entorno y cómo respondes a la vida. Todo comienza aquí, en este umbral silencioso antes de dormir, donde la energía todavía está abierta y lista para reorganizarse. El cuerpo es siempre el primer lugar donde el cambio comienza a manifestarse, incluso antes de que la mente sea consciente de ello. Antes de dormir, el cuerpo ya está enviando señales claras sobre cómo se sintió durante el día y qué estado interno está dispuesto a sostener durante la noche. Cada tensión, cada respiración contenida y cada sensación persistente son mensajes que revelan patrones emocionales que han estado activos por horas, y este momento previo al sueño permite que esos mensajes sean escuchados con mayor claridad. Cuando el cuerpo entra en reposo, deja de responder a estímulos externos constantes y empieza a enfocarse en su propio equilibrio interno. Los latidos se vuelven más regulares, la respiración encuentra un ritmo más profundo y los sistemas internos comienzan a reorganizarse sin esfuerzo consciente. Este ajuste no es aleatorio, es una respuesta inteligente a la información emocional que el cuerpo recibió durante el día y que ahora está listo para integrar o soltar. Muchas personas intentan cambiar su realidad solo desde la mente, repitiendo pensamientos o palabras sin prestar atención a lo que el cuerpo está sintiendo. Sin embargo, el cuerpo no responde a ideas abstractas, responde a sensaciones reales. Si el cuerpo sigue sintiendo tensión, miedo o resistencia, esa será la señal dominante que se imprime en el subconsciente al dormir. Por eso, este instante es clave, porque permite que el cuerpo cambie su estado antes de que la noche lo profundice. En este momento, el cuerpo comienza a reconocer que no necesita sostener la misma postura emocional que durante el día. Al no haber exigencias externas, las defensas internas se suavizan y las sensaciones pueden transformarse sin presión. No se trata de eliminar lo que se siente, sino de permitir que el cuerpo complete procesos que quedaron abiertos, liberando energía que estaba atrapada en reacciones automáticas.
A medida que el cuerpo se relaja, algo importante ocurre a nivel interno. La química del cerebro empieza a cambiar, reduciendo la producción de sustancias asociadas al estrés y favoreciendo estados más coherentes. Esta transición es fundamental porque la biología responde de inmediato al estado emocional predominante. Cuando el cuerpo se siente más seguro, la mente pierde la necesidad de anticipar problemas que ya no existen en este momento. El cuerpo tiene memoria, y esa memoria no se basa en recuerdos conscientes, sino en experiencias emocionales repetidas. Antes de dormir, esa memoria está activa y receptiva. Cada sensación que predomina en este instante refuerza o debilita patrones existentes. Al permitir que el cuerpo entre en un estado más calmado, se le está ofreciendo una nueva referencia interna, una señal diferente a la que ha recibido durante otros días. Este proceso no requiere control ni esfuerzo mental, porque el cuerpo sabe cómo autorregularse cuando no es interrumpido. Al soltar la necesidad de cambiar algo de inmediato, el cuerpo encuentra espacio para reorganizarse de forma natural. Las tensiones profundas comienzan a perder intensidad y las sensaciones más suaves empiezan a ocupar su lugar, creando un estado interno más estable. Con el tiempo, este ajuste corporal repetido antes de dormir se convierte en un nuevo patrón. El cuerpo aprende que la noche no es un espacio de alerta, sino de reparación y coherencia. Esa información se consolida y comienza a influir en cómo despiertas, en cómo te mueves y en cómo respondes emocionalmente al día siguiente, incluso sin darte cuenta. Así, el cuerpo se transforma en la verdadera puerta de entrada al cambio, no a través de la fuerza ni de la repetición mental, sino a través de la coherencia sentida antes de dormir. Cuando el cuerpo recibe una nueva señal, todo el sistema interno comienza a alinearse con ella, y ese alineamiento silencioso se convierte en la base sobre la cual la transformación empieza a tomar forma de manera natural. Antes de dormir, las emociones dejan de ser simples reacciones pasajeras y se convierten en señales profundas que el cuerpo interpreta como instrucciones. Durante el día, muchas emociones aparecen y desaparecen rápidamente, mezcladas con pensamientos, estímulos y distracciones constantes. Sin embargo, en el silencio previo al sueño, lo que queda es la emoción dominante, aquella que ha logrado atravesar el ruido y permanecer cuando todo lo demás se apaga. En este estado, el cuerpo no distingue entre lo que realmente está ocurriendo y lo que se está evocando internamente. Para la biología, una emoción sentida con intensidad es una experiencia real. Por eso, lo que se siente antes de dormir tiene un impacto tan profundo, porque el cuerpo responde ajustando su química interna, sus ritmos y su coherencia, como si aquello ya estuviera sucediendo. Muchas personas intentan cambiar su vida pensando diferente, pero continúan sintiendo lo mismo. Ese desajuste crea incoherencia interna, porque la mente envía un mensaje y el cuerpo envía otro completamente distinto. Antes de dormir, esa incoherencia se hace más evidente, ya que la mente pierde fuerza y el cuerpo toma el control del proceso. Aquí, la emoción se vuelve el lenguaje principal del cambio. Cuando una emoción como la calma, la gratitud o la confianza empieza a ocupar el espacio interno en este momento, el cuerpo la registra como una nueva referencia. No importa si esa emoción surgió de manera suave o gradual, lo importante es que esté presente. El cuerpo no necesita intensidad extrema, necesita coherencia. Esa coherencia es la que comienza a modificar patrones internos que llevaban mucho tiempo repitiéndose. En este punto, la emoción deja de estar ligada a una historia específica y se convierte en un estado del ser. Ya no es necesario recordar por qué se siente de cierta manera, porque el cuerpo responde directamente a la sensación. Esa respuesta crea una nueva señal bioquímica que empieza a reemplazar estados anteriores asociados al estrés, al miedo o a la tensión constante. A medida que este proceso se profundiza, el sistema nervioso comienza a acostumbrarse a esta nueva información emocional. Lo que antes parecía extraño empieza a volverse familiar. El cuerpo aprende que puede permanecer en un estado más estable, incluso sin razones externas aparentes. Esta familiaridad es clave,
porque el cuerpo tiende a repetir aquello que reconoce como seguro y conocido. La repetición de este estado emocional antes de dormir va creando nuevas asociaciones internas. El cerebro comienza a fortalecer redes neuronales relacionadas con esa emoción, mientras las antiguas pierden fuerza por falta de estímulo. Este cambio no ocurre de un día para otro, pero cada noche refuerza una nueva dirección interna que se consolida silenciosamente. En este proceso, no se trata de negar emociones difíciles, sino de permitir que otras sensaciones empiecen a ocupar espacio. Cuando una emoción más coherente se instala, las anteriores ya no dominan el campo interno. El cuerpo responde adaptándose a la señal más consistente, reorganizando su funcionamiento a partir de esa nueva referencia. Así, la emoción sentida antes de dormir se convierte en una señal creadora que guía al sistema interno hacia un nuevo equilibrio. No como un esfuerzo consciente, sino como una adaptación natural a la información que recibe. Esta señal comienza a influir en cómo se despierta el cuerpo, en cómo se percibe la realidad y en cómo se responde a la vida, marcando el inicio de un cambio que se construye noche tras noche desde dentro. Al acercarse el momento de dormir, ocurre algo que pocas personas perciben con claridad, pero que tiene un impacto profundo en la transformación interna. La identidad que se sostuvo durante el día comienza a perder consistencia, como si dejara de tener la misma rigidez que tuvo mientras el cuerpo estaba activo y en movimiento. Las decisiones, las reacciones y los roles asumidos empiezan a disolverse lentamente cuando ya no son necesarios. Durante el día, la mente construye una versión específica de quién se es para adaptarse al entorno, responder a exigencias y mantener una sensación de control. Esa versión cumple una función, pero no es permanente ni definitiva. Antes de dormir, esa identidad se vuelve más flexible. Y en esa flexibilidad aparece la oportunidad de soltar lo que ya no necesita seguir sosteniéndose durante la noche. El cuerpo reconoce cuando ya no hace falta mantener la misma postura emocional que se utilizó para atravesar el día. Las tensiones asociadas a ciertos pensamientos o situaciones comienzan a aflojarse, no porque se haya resuelto todo, sino porque el sistema interno entiende que ese estado ya no es funcional en este momento. Aquí empieza un proceso silencioso de desprendimiento. Soltar la identidad del día no significa rechazar lo vivido ni negar experiencias, sino permitir que esas experiencias no definan el estado interno durante el descanso. Cuando la mente deja de aferrarse a historias recientes, el cuerpo encuentra espacio para reorganizarse. Esa reorganización ocurre de forma natural, cuando no hay insistencia mental en repetir lo mismo una y otra vez. En este punto, muchas emociones pierden intensidad simplemente porque ya no están siendo alimentadas por pensamientos constantes. Al debilitarse la narrativa interna, las sensaciones se suavizan y el sistema nervioso comienza a recuperar un equilibrio más profundo. No se trata de hacer algo específico, sino de permitir que el ciclo del día se cierre internamente. A medida que la identidad del día se disuelve, emerge una sensación más amplia de presencia. Ya no es necesario sostener un personaje, una postura o una respuesta. El cuerpo entra en un estado más neutro y receptivo, donde lo que predomina no es lo que ocurrió, sino la posibilidad de un nuevo ajuste interno. Esa neutralidad es el terreno fértil del cambio. Este proceso prepara al subconsciente para recibir nuevas referencias. Al no quedar anclado en la identidad anterior, el sistema interno se vuelve más abierto a reorganizar patrones emocionales y conductuales. Lo que no se suelta permanece activo, pero lo que se libera deja espacio para que algo diferente empiece a tomar forma durante la noche. Con el tiempo, este acto de soltar la identidad diaria antes de dormir se convierte en una práctica interna que facilita la transformación. El cuerpo aprende que no necesita cargar continuamente con las mismas respuestas emocionales y la mente comienza a confiar en el proceso de renovación nocturna. Esa confianza reduce la resistencia al cambio. Así, al dejar que la identidad del día se disuelva suavemente antes de dormir, se abre un espacio interno donde lo nuevo puede emerger sin esfuerzo. Este espacio no exige definiciones ni objetivos, solo presencia y disponibilidad. En ese silencio, la transformación comienza a gestarse de manera natural, preparando el terreno para una experiencia distinta al despertar,
Cuando el cuerpo ya ha soltado la identidad del día y la mente pierde la necesidad de analizar, aparece un silencio interno que no es vacío, sino potencial puro. Ese silencio no depende de la ausencia total de pensamientos, sino de la falta de apego a ellos. Es un espacio donde nada empuja y nada resiste, y justamente por eso se convierte en el terreno ideal para que la reorganización interna ocurra sin interferencias. En ese silencio previo al sueño, el sistema nervioso entra en un estado de coherencia más profunda. Las ondas cerebrales comienzan a desacelerarse y la percepción del tiempo se vuelve más difusa. El cuerpo ya no está respondiendo al pasado inmediato ni anticipando el futuro. Está simplemente presente. Esa presencia es clave, porque es ahí donde los patrones automáticos dejan de recibir energía. Muchas personas confunden el silencio con inactividad, cuando en realidad es uno de los estados más activos a nivel interno. En el silencio, el subconsciente procesa información, integra experiencias y reorganiza circuitos emocionales que durante el día estaban saturados. Este trabajo ocurre sin esfuerzo consciente, siempre que no se intente controlar el proceso con la mente. A medida que el silencio se profundiza, las emociones comienzan a estabilizarse. Lo que antes parecía inquietud se transforma en una sensación más amplia de calma, no porque algo haya cambiado afuera, sino porque el cuerpo ha dejado de reaccionar. En este estado, el sistema interno deja de gastar energía en sostener viejas respuestas y empieza a redirigirla hacia la regeneración. El silencio también permite que aparezcan sensaciones más sutiles que normalmente pasan desapercibidas. Una expansión en el pecho, una ligereza en la respiración, una sensación de amplitud difícil de describir. Estas señales indican que el cuerpo está entrando en un estado más coherente, donde la información fluye sin bloqueos emocionales intensos. En este punto, el subconsciente se vuelve altamente receptivo. No necesita instrucciones verbales ni imágenes complejas. La simple permanencia en este silencio ya comunica al sistema interno que no hay peligro, que no hay urgencia, que es seguro reorganizarse. Esa sensación de seguridad es fundamental para que los cambios profundos puedan consolidarse. El silencio actúa como un campo donde lo viejo pierde fuerza por falta de atención. Las preocupaciones que antes parecían insistentes comienzan a disolverse porque ya no encuentran resistencia ni refuerzo. No se las combate, simplemente dejan de ser alimentadas. Este proceso es natural y ocurre siempre que se permite el silencio sin expectativas. Con el tiempo, el cuerpo aprende a reconocer este estado silencioso como un espacio familiar. Cada noche, entrar en él se vuelve más sencillo, y la reorganización interna ocurre con mayor fluidez. Este hábito silencioso comienza a influir en la forma en que el sistema responde incluso durante el día, reduciendo reacciones automáticas. Así, el silencio antes de dormir se convierte en un campo activo de transformación. No necesita palabras, no necesita intención explícita. Su poder reside en la ausencia de interferencia. En ese espacio neutro y profundo, el cuerpo y la mente encuentran la coherencia necesaria para iniciar cambios que continúan desarrollándose mientras el sueño se instala de forma natural. Cuando el cuerpo finalmente se entrega al descanso y la mente deja de intervenir, comienza un proceso profundo de reprogramación interna que no depende de la voluntad consciente. Durante este estado previo al sueño, el subconsciente se vuelve el principal operador del sistema, integrando la información emocional y energética que quedó activa al final del día. Este momento no es pasivo, es altamente creativo y define la base de las respuestas futuras. En este punto, el cerebro entra en ritmos más lentos que facilitan la reorganización de circuitos neuronales. Las conexiones que fueron reforzadas durante el día comienzan a debilitarse si ya no reciben estímulo, mientras que nuevas asociaciones internas pueden formarse con mayor facilidad. Este proceso ocurre de manera natural cuando el cuerpo se siente seguro y libre de tensión innecesaria. La reprogramación no se produce a través del esfuerzo, sino a través de la coherencia. El cuerpo registra el estado emocional predominante y lo toma como referencia para ajustar su funcionamiento. Si ese estado es más estable, más amplio y menos reactivo, el sistema interno empieza a adoptarlo como su nueva normalidad.
Así, lo que se siente antes de dormir se convierte en una señal duradera. Muchas personas intentan cambiar hábitos, pensamientos o emociones durante el día, cuando la mente está saturada de estímulos y resistencia. Sin embargo, es durante el descanso cuando la información se integra con mayor profundidad. Antes de dormir, no hay necesidad de convencer ni de repetir, porque el subconsciente está abierto y receptivo a la experiencia sentida. En este estado, la identidad comienza a transformarse de manera silenciosa. El cuerpo deja de responder automáticamente a viejas señales, porque ya no las reconoce como necesarias. Esa desconexión gradual de patrones antiguos no genera conflicto, sino alivio, ya que el sistema interno prefiere estados que requieren menos gasto energético. A medida que esta reprogramación ocurre noche tras noche, el cuerpo empieza a despertar con una sensación distinta. No es un cambio abrupto ni evidente, sino una diferencia sutil en la forma de percibir y reaccionar. Las respuestas emocionales se vuelven menos intensas y más claras, indicando que el sistema ha comenzado a operar desde una nueva referencia interna. Este proceso también afecta la forma en que se toman decisiones. Al no estar dominadas por respuestas automáticas, las acciones surgen desde un estado más equilibrado. El cuerpo y la mente empiezan a colaborar en lugar de competir, creando una sensación de coherencia que se extiende más allá del momento del descanso. La reprogramación desde el descanso no requiere comprensión intelectual. El cuerpo no necesita explicaciones, solo necesita una señal consistente de seguridad y estabilidad. Cuando esa señal se repite, el sistema interno la adopta como base, reorganizando su funcionamiento sin resistencia. Así, cada noche se convierte en una oportunidad silenciosa de transformación. Mientras el cuerpo descansa, el subconsciente ajusta, integra y redefine patrones que antes parecían fijos. Este trabajo invisible continúa incluso después de dormir, influyendo en la experiencia del día siguiente de manera natural y sostenida. Cuando el proceso interno ya ha comenzado a reorganizarse durante la noche, algo sutil pero profundo empieza a consolidarse dentro del cuerpo y la mente. No es un cambio visible de inmediato, sino una sensación distinta de coherencia, como si las piezas internas empezaran a encajar sin esfuerzo. Esta coherencia no surge de controlar pensamientos, sino de la alineación natural entre lo que se siente y lo que se vive. En este estado, el cuerpo deja de enviar señales contradictorias. La respiración encuentra un ritmo más estable, el sistema nervioso se regula y la mente pierde la urgencia de anticipar escenarios que aún no existen. Esa armonía interna reduce el ruido emocional y crea un espacio donde la experiencia se vuelve más clara, más sencilla y menos fragmentada. La coherencia interna se manifiesta como una sensación de estabilidad suave. No es euforia ni entusiasmo forzado, es una tranquilidad profunda que no depende de circunstancias externas. El cuerpo reconoce este estado como eficiente, porque requiere menos energía que la tensión constante. Por eso, cuando se establece, tiende a sostenerse y repetirse de forma natural. A medida que esta coherencia se fortalece, las respuestas emocionales comienzan a cambiar. Situaciones que antes generaban reacción inmediata, ahora son percibidas con mayor distancia interna. No porque se haya perdido sensibilidad, sino porque el sistema ya no interpreta todo como una amenaza. Esa diferencia marca un cambio profundo en la forma de experimentar la realidad. Este nuevo estado interno también modifica la percepción del tiempo y del espacio. Las preocupaciones pierden intensidad y la atención se vuelve más presente. El cuerpo ya no está atrapado entre lo que ocurrió y lo que podría ocurrir, sino que se instala con mayor facilidad en el momento actual. Esa presencia es uno de los indicadores más claros de coherencia. Con el paso de las noches, esta coherencia se convierte en un patrón reconocible. El cuerpo aprende que puede operar desde este estado sin esfuerzo adicional. La mente, al percibir esta estabilidad, deja de insistir en viejas estrategias de control. Así, ambos sistemas comienzan a colaborar en lugar de generar conflicto interno. Esta alineación interna no elimina desafíos, pero cambia la forma de enfrentarlos. Las decisiones surgen desde un lugar más claro y menos reactivo. El cuerpo responde con mayor eficiencia y la mente con mayor discernimiento.
Esta combinación crea una sensación de dirección interna que antes parecía ausente. La coherencia también influye en la forma en que se interpreta la experiencia diaria. Lo que antes se vivía como carga, ahora se percibe como información. Esa diferencia transforma la relación con la realidad, porque reduce el desgaste emocional y amplía la capacidad de adaptación sin perder estabilidad interna. Así, la nueva coherencia interna se establece como una base silenciosa que sostiene el proceso de transformación. No necesita ser forzada ni mantenida con esfuerzo. Se consolida a través de la repetición nocturna de estados más alineados, preparando al sistema interno para un último ajuste profundo antes de completar el ciclo de esta experiencia. Cuando la noche avanza y el cuerpo se aproxima al sueño profundo, todo lo que se ha ajustado internamente comienza a integrarse como una nueva referencia. No es un acto consciente ni un evento aislado. Es un proceso de sellado silencioso, donde el sistema interno asimila lo vivido antes de dormir y lo convierte en una base estable. En este punto, la transformación deja de ser una idea y pasa a ser una experiencia incorporada. El cuerpo reconoce este estado como más eficiente y coherente que los patrones anteriores. Al no haber lucha interna ni resistencia, la energía fluye con mayor naturalidad y los sistemas comienzan a funcionar en armonía. Esta integración ocurre mientras la conciencia se relaja, permitiendo que el subconsciente consolide lo que ha recibido como información válida y segura. Durante este momento, el cerebro fortalece las conexiones asociadas a este nuevo estado interno. Lo que se sintió con coherencia se vuelve más accesible, más familiar y menos dependiente de condiciones externas. Esa familiaridad es clave, porque el cuerpo tiende a repetir aquello que reconoce como estable y confiable, incluso sin intervención consciente. La integración nocturna también suaviza las transiciones internas. Al despertar, no se produce un quiebre abrupto entre el descanso y la vigilia, sino una continuidad más armónica. El sistema despierta desde un estado reorganizado, llevando consigo la huella del equilibrio experimentado antes de dormir. Esa huella influye en la forma de percibir, decidir y responder. Este sellado no elimina por completo antiguos patrones, pero reduce su predominancia. Al no ser reforzados durante la noche, pierden fuerza gradualmente. El cuerpo comienza a elegir, de manera automática, respuestas más alineadas con el nuevo estado integrado. Así, la transformación se vuelve progresiva, sostenida y natural. Con cada noche que este proceso se repite, la integración se profundiza. El sistema interno deja de interpretar el cambio como algo extraño y empieza a reconocerlo como parte de su funcionamiento habitual. Esa normalización es lo que permite que el cambio se mantenga incluso en contextos desafiantes, sin necesidad de esfuerzo adicional. La noche actúa como un laboratorio silencioso donde se ensaya una nueva forma de ser. Al integrar lo vivido antes de dormir, el cuerpo y la mente se preparan para expresar esa coherencia durante el día. No se trata de recordar lo hecho, sino de operar desde un estado que ya fue incorporado a nivel profundo. Este proceso también redefine la relación con el descanso. Dormir deja de ser solo una pausa física y se convierte en una fase activa de ajuste interno. Cada noche se transforma en una oportunidad de consolidar un estado más equilibrado, más claro y más coherente con lo que se desea experimentar. Así, al integrarse y sellarse el cambio nocturno, el sistema interno completa un ciclo silencioso de transformación. Sin anuncios, sin esfuerzo y sin expectativas, algo nuevo queda establecido. Y desde ese punto, la experiencia de la vida comienza a reorganizarse de manera natural, partiendo de un equilibrio que nació en el silencio antes de dormir. Al llegar a este punto, algo ya se ha movido por dentro, incluso si no puede ser explicado con palabras claras. No porque haya ocurrido un cambio forzado o una decisión consciente, sino porque el cuerpo y la mente atravesaron un proceso de reorganización silenciosa que solo ocurre cuando se permite el descanso profundo y la ausencia de resistencia. Este tipo de transformación no hace ruido, no exige atención, pero deja una huella real que empieza a manifestarse de forma natural. Lo que se vive antes de dormir no se pierde en el sueño, se integra. Cada sensación,
Cada ajuste interno y cada momento de coherencia queda registrado como información válida para el sistema. Esa información se convierte en una referencia que comienza a influir en cómo se despierta el cuerpo, cómo se percibe la realidad y cómo se responde a las experiencias cotidianas, incluso sin que exista un recuerdo consciente del proceso. Con el tiempo, esta forma de cerrar el día empieza a cambiar la relación con el descanso. Dormir deja de ser un escape y se transforma en un espacio de renovación interna. La noche se convierte en un territorio donde lo innecesario se debilita y lo esencial se fortalece, preparando al sistema para operar desde un estado más equilibrado y menos reactivo al día siguiente. No se trata de esperar resultados inmediatos, ni de buscar señales externas que confirmen lo ocurrido. El verdadero cambio comienza de manera sutil, en la forma en que el cuerpo se siente al despertar, en la claridad con la que se toman decisiones y en la reducción gradual de respuestas automáticas que antes parecían inevitables. Estos cambios no necesitan ser anunciados, simplemente se expresan. Cada noche en la que este proceso se repite, el sistema interno aprende algo nuevo sobre sí mismo. Aprende que no necesita sostener tensión constante, que puede funcionar desde un estado más coherente y que el descanso profundo no implica pérdida de control, sino recuperación de equilibrio. Esa comprensión se consolida con la repetición, sin esfuerzo ni presión. La transformación que nace antes de dormir no depende de circunstancias externas ni de condiciones perfectas. Surge de la coherencia interna que se cultiva en el silencio, cuando el cuerpo deja de defenderse y la mente deja de insistir. Es en ese espacio donde lo nuevo se vuelve posible sin conflicto. Al permitir que la noche cierre el día desde un estado más alineado, se inicia un ciclo que se extiende más allá del descanso. Ese ciclo influye en la forma de vivir, de sentir y de estar presente, no como una promesa futura, sino como una reorganización que ya comenzó a operar desde dentro. Y así, sin necesidad de forzar nada, el simple acto de llegar a este momento antes de dormir se convierte en una puerta silenciosa hacia una experiencia distinta de la vida. Una experiencia que se construye noche tras noche, desde la coherencia, el descanso y la integración profunda de un estado interno más estable, más claro y más consciente.